Abre cualquier red social, revisa los grupos de mensajería en tu teléfono o enciende la televisión en cualquier canal de noticias. Te darás cuenta casi de inmediato de que hay un fantasma recorriendo el mundo occidental, un terror silencioso que se palpa en cualquier parte, especialmente en lo económico. Su tecnología de vigilancia parece estar sacada de una novela de ficción. Y su capacidad para paralizar o mover el comercio o el planeta entero es increíble. En medio de este clima de tensión geopolítica, el miedo se mezcla con la religión. Cientos de teorías, audios alarmistas y videos virales comienzan a circular entre los creyentes de todo el mundo, con una pregunta que produce escalofríos. ¿Es China el gran dragón rojo del que habla el libro de Apocalipsis? ¿Es este gigante asiático que reunirá ejércitos de 200 millones que masacrará a la humanidad? ¿Serán ellos los reyes del Oriente que marcharán para la batalla final? Mira, yo sé que tú has escuchado estas teorías, sé que cuando las noticias muestran la hostilidad de ciertos regímenes hacia el mundo occidental o hacia la fe cristiana, es casi un instinto de supervivencia intentar encajar esos titulares de hoy con las profecías escritas hace más de 2000 años. Pero hoy quiero invitarte a que nos sentemos frente a frente, tú y yo, con la Biblia abierta y la mente fría. Vamos a desarmar el miedo con la verdad. Vamos a desmontar las especulaciones y a sumergirnos en lo que realmente dicen las escrituras, porque te aseguro que la realidad profética sobre el futuro de China y el mundo entero es infinitamente más asombrosa, profunda, reveladora que cualquier video conspirativo en internet. Mira, vamos al mito del dragón rojo, acerca de la geopolítica y la teología. Vamos a comenzar con el símbolo más popular, y es un hecho innegable que el dragón es un emblema cultural por excelencia de China. Es su tradición milenaria. El dragón es una deidad benéfica, un portador de fortuna. Hasta existe el dicho popular de que todos los habitantes de la nación son descendientes del dragón. Ahora, si a esto le sumamos el color rojo intenso de la bandera del Partido Comunista, la asociación parece servir en bandeja de plata. Los teóricos del miedo abren sus Biblias en Apocalipsis capítulo 2, el versículo 3, y leen allí: otra señal también apareció en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Inmediatamente entonces la imaginación humana se dispara. Algunos predicadores intentan forzar la geografía y afirman que China estuvo históricamente dividida en 7 grandes territorios o distritos y que posee 10 provincias claves, aunque la realidad geográfica actual es que China tiene 23 provincias, además de regiones autónomas y municipales. Ellos también intentan encajar el rompecabezas a la fuerza para concluir que este dragón rojo es la nación de China a punto de devorar el occidente. Pero hay un problema muy grande con esta teoría. Imagínate la regla del número 1 de la interpretación profética, que es dejar que la Biblia se explique a ella misma. No tienes que ir a los atlas mundiales ni a un libro de historia moderna para saber quién es este dragón. Es la misma página, las mismas escrituras. Apenas unos versículos más abajo, el apóstol Juan destruye cualquier especulación geopolítica. Escucha lo que dice en Apocalipsis 12:9. Declara con de una claridad que parece cegadora. Y dice: y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Así es que el gran dragón no es un país, no es un gobierno humano, no es una alianza comercial. Es el mismísimo diablo, un ángel caído de inmenso poder. La mente maestra detrás de la rebelión cósmica intenta asociar este país con el diablo o con el dragón rojo, basándose en el color de su bandera o en su folclore tradicional, en la forma, obviamente, en cómo ellos llevan su cultura. Pero vamos a lo que es lo más importante.
El misterio está resuelto por la palabra de Dios. El dragón es Satanás, los reyes del oriente y el rey seco. Pero mira, de todas estas cosas, las teorías no se detienen aquí. Otra profecía que suele sacarse del contexto es la que nosotros encontramos en Apocalipsis capítulo 16, el versículo 12, durante el derramamiento de la sexta copa de la ira de Dios. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado para el camino de los reyes del oriente. De nuevo aquí muchas personas conspiratorias dicen acerca, obviamente, de los reyes del oriente que representan una coalición militar comunista masiva. China, Rusia y Corea del Norte dicen que van a marchar con su arsenal nuclear hasta el Medio Oriente para desatar la Tercera Guerra Mundial. Así es que esto suena a un guión perfecto para obviamente una película de Hollywood, pero sin duda el conflicto nuclear será mucho más catastrófico. Pero te garantizo que no hay nada absolutamente en el texto bíblico que apoye semejante interpretación. Es una ocurrencia nacida de la paranoia de la Guerra Fría. Entonces, para nosotros entender el Apocalipsis, siempre debes de mirar el Antiguo Testamento. Esta profecía del río de Éufrates que se seca está evocando un evento histórico asombroso, y es la caída antigua y literal de la ciudad de Babilonia. Babilonia era una fuerza inexpugnable, atravesada por el inmenso río Éufrates que le proporcionaba agua y defensa, pero una noche el rey persa Ciro el Grande y sus aliados medos hicieron una impensable pero grande ingeniería, y es que cavaron en lo secreto y desviaron el cauce del río Éufrates, y el nivel del agua bajó suficiente como para que el ejército invasor marchara por el lecho seco del río, por debajo de las inmensas murallas, y tomara la ciudad por sorpresa. ¿De dónde venía Ciro y su ejército medo-persia? Venían del este. Ellos eran literalmente reyes del oriente. Estos eran históricos. Ahora, Dios usó esto para liberar al pueblo del cautiverio en el que se encontraban. Así es que en el libro de Apocalipsis, la Gran Babilonia representa el sistema religioso corrupto global en el tiempo final. El río Éufrates, las aguas que están sobre ellas o que se sientan son las naciones, representan multitudes y también representan pueblos que la apoyan. Cuando la profecía dice que el río se seca, significa que la gente de este mundo finalmente retirará su apoyo a este sistema falso. ¿Y quiénes son los verdaderos reyes del oriente en el Nuevo Testamento? Jesús mismo dice en su segunda venida que su segunda venida será como el resplandor que sale del oriente y se muestra hacia el occidente. Así es que los reyes del oriente representan a Cristo y sus ejércitos celestiales, viniendo a rescatar a su pueblo oprimido y a destruir a Babilonia espiritual. No se trata de una artillería ni china con misiles rusos, se trata especialmente de la liberación gloriosa divina. Así es que hablan de un ejército de 200 millones. Mira, la sexta trompeta, vamos a llegar a la teoría más visual y aterradora de todas. En Apocalipsis capítulo 9, versículo 16, al sonar la sexta trompeta, Juan describe un ejército colosal, y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número. Muchos autoproclamados expertos, que no son expertos en profecía, se apresuran a señalar que China es la única nación del planeta con la capacidad demográfica para movilizar un ejército humano de 200 millones de soldados. Y con los eventos recientes, algunos incluso han retorcido esta idea diciendo que este ejército podría estar relacionado con armas biológicas, señalando los laboratorios de Wuhan y sugiriendo que China está preparado para una fuerza de aniquilación global que matará a la tercera parte de la humanidad. Pero vámonos a detener ahí. Vamos a leer la descripción literal de Juan que hace acerca de este ejército unos versículos más adelante. Juan dice que los caballos tenían corazas de fuego, zafiro y azufre. Dice que las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones y que de sus bocas salía fuego, humo y azufre, y que sus colas eran semejantes a serpientes con cabeza que herían. Ahora, vamos a ser muy honestos intelectualmente.
Esto no describe la infantería asiática ni con rifles de asalto, ni con tanques de guerra, ni a virus de laboratorio. La descripción está cargada de un simbolismo profundamente demoníaco. Las trompetas de Apocalipsis describen los juicios espirituales y la fuerza de destrucción diabólica que son desatados sobre la tierra. Asignarle el papel de un ejército de demonios a la población de un país moderno solo porque el número coincide con su demografía no es solo una exégesis irresponsable. Además de eso, es que roza con el racismo teológico. Es hora de desactivar ese temor. Ninguna profecía bíblica te está diciendo que China va a invadir militarmente el mundo occidental para masacrarte. El enemigo de la humanidad no tiene pasaporte. Su nombre es Satanás y su campo de batalla es la mente y el corazón humano. La verdadera guerra del gigante asiático. Vamos a ir a esa verdad gigante. La resistencia que ahora nosotros hemos visto y que hemos limpiado del terreno de las falsas especulaciones, y en este momento hemos quitado a China la etiqueta del dragón rojo. Hablemos de la realidad cruda y también palpable, porque aunque China no sea la bestia de Apocalipsis, lo que está sucediendo es un territorio, es la radiografía escalofriante del conflicto espiritual que no es de nuestro tiempo. Ahora, Cristo es a todos los efectos prácticos ilegal en la esfera pública china. Estamos hablando de un estado oficialmente ateo que ve cualquier creencia o lealtad a una autoridad superior o al partido como una amenaza existencial. O sea, el gobierno recela profundamente el cristianismo, considera una peligrosa influencia occidental al cristianismo, diseñada para infiltrarse y debilitar la cohesión ideológica del país. Por eso, la persecución no es un eco de la Edad Media, es la noticia de hoy. Ahora, imagina el estruendo de las excavadoras pesadas del gobierno destrozando los muros de un templo cristiano en medio de la noche. Imagina el polvo elevándose mientras cruces son arrancados violentamente de los tejados, y a veces incluso el uso de explosivos para demoler mega iglesias enteras que se negaron a someterse a la censura del Estado. Esta es la realidad de allí. Las únicas congregaciones que pueden operar legalmente son aquellas que pertenecen al movimiento patriótico, iglesias fuertemente reguladas y vigiladas por el Estado. En estas iglesias oficiales la Biblia es amordazada, no se puede predicar libremente sobre la segunda venida de Cristo. Por eso implicaría que hay un rey supremo por encima del líder de la nación, que es obviamente Cristo Jesús, es el Rey Supremo. Muchas de estas iglesias están equipadas con cámaras de reconocimiento facial de alta tecnología y micrófonos para que los funcionarios del gobierno puedan analizar y censurar en tiempo real cada palabra que pronuncia el pastor. Ante esta tiranía obviamente espiritual, la verdadera fe no se ha extinguido, simplemente se ha vuelto más subterránea. La inmensa mayoría de los creyentes en China se congregan en las llamadas iglesias en casa o house churches. Se reúnen en secreto en apartamentos apretados o con las cortinas cerradas, cantando en susurros para no alentar a los vecinos. Predican el evangelio puro sin diluir, asumiendo un riesgo que solo tú y yo en la comodidad de nuestras casas y en nuestros países democráticos apenas podemos comprender. Hombres y mujeres son encarcelados rutinariamente. Hay dueños de librerías cumpliendo condenas de 7 años de prisión simplemente por atreverse a vender libros cristianos no autorizados por el sello oficial. La venta de las Biblias a través del internet ha sido bloqueada. Incluso en los últimos años, con el auge de las comunicaciones digitales, el gobierno ha arrestado a pastores y fieles por el delito de organizar reuniones de oración a través del Zoom. Pero aquí está el milagro que desafía toda lógica humana. Cuanto más el partido intenta erradicar el cristianismo, este más crece. La sangre de los mártires sigue siendo la semilla de la iglesia. A pesar de la maquinaria de censura más poderosa del mundo, se estima que hoy hay más de 80 millones de cristianos en China, la mayoría de los evangélicos y protestantes. Mira, es una explosión espiritual imparable. El gobierno intenta apagar un incendio forestal echándole gasolina.
Hay una audacia del engaño. Falsifican la palabra de Dios, pero sin embargo el aparato del Estado no se rinde. Y su táctica más reciente es verdaderamente más diabólica. Si no puedes destruir un libro sagrado, lo alteras. Así es que agencias misioneras en los medios como The Christian Post han encendido las alarmas mundiales con informes de que el gobierno chino está impulsando un proyecto monumental para crear una nueva versión de la Biblia. El objetivo es sinización, el texto sagrado, modificar las historias, parábolas y enseñanzas para que estén en perfecta armonía con la ideología oficial del Partido Socialista y de los valores del partido. Para que entiendas la gravedad de este veneno intelectual, permíteme darte un ejemplo que ya se ha infiltrado en los libros de texto aprobados por el gobierno para los estudiantes universitarios. Toman la famosa y conmovedora historia del Evangelio de Juan, donde traen ante Jesús a una mujer sorprendida en adúltera. En la verdadera Biblia, Jesús detiene a los acusadores llenos de odio diciendo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. Y cuando todos se van, Jesús con una misericordia infinita le dice a la mujer: ni yo te condeno, vete y no peques más. Es la imagen definitiva de la gracia divina triunfando sobre el legalismo implacable. ¿Qué dice el texto reescrito del gobierno chino? Dice que Jesús efectivamente pronunció esta frase sobre el pecado, pero luego, cuando la multitud se retiró, dice que Jesús mismo levantó unas piedras y lapidó a la mujer hasta matarla, argumentando que la ley debe cumplirse siempre y cuando la pena debe ser ejecutada en todos los casos sin excepciones. Ahora, piensa en esta monstruosidad de texto. Han tomado al Salvador del mundo, la encarnación del amor y del perdón, y lo han transformado en un verdugo despiadado, un ejecutador implacable del Estado. Quieren entonces enseñar a la próxima generación que nadie, ni siquiera Dios, está por encima de las leyes del gobierno. Es una profanación de tal calibre que nos deja obviamente sin aliento. Estamos atentos a los movimientos de este régimen porque la alteración de la palabra de Dios es el síntoma definitivo de un sistema que ha sido cegado por las tinieblas. Esta manipulación de la verdad es posible gracias al aislamiento informativo. Cuando le preguntamos a las personas que vivieron allí, muchos eran niños y la gente solía decir: China es un dragón dormido y el día en que despierte el mundo entero temblará. Bueno, el dragón despertó. China es hoy una superpotencia económica, adelantado en varios rubros, obviamente a los Estados Unidos, liderando investigaciones en inteligencia artificial, telecomunicaciones e infraestructura. Tienen 20 millones de estudiantes universitarios y han pasado de la pobreza rural extrema a ser la superpotencia espacial en apenas 2 generaciones. Pero todo este progreso se ha construido dentro de una burbuja de aislamiento mental. Google está bloqueado, YouTube, Facebook, Twitter y todas las agencias de noticias libres no existen para el ciudadano chino promedio. Utilizan sus propios motores de búsqueda fuertemente censurados como Baidu, donde el algoritmo está diseñado para proteger y exaltar el relato del gobierno y sepultar cualquier disidencia o verdad incómoda. Al despertar del coloso, vamos a mirar ese punto también. ¿Qué es la soberanía y la sumisión global? Y aquí es donde surge la gran pregunta geopolítica y profética. Sabiendo que China es una maquinaria tan poderosa, independientemente y controladora, muchos analistas se preguntan: ¿aceptará China someterse al nuevo orden mundial propuesto por las élites globales de Occidente o luchará para mantener su hegemonía en lo solitario creando un bloque opositor? ¿Tiene esto lógica? ¿Por qué una superpotencia está ganando la carrera sobre la soberanía a una estructura de gobernanza mundial o global? La ONU o foros económicos internacionales también encajan dentro de este panorama profético. Mira, la respuesta es muy fascinante. Sí lo hará.
terminará cediendo y uniéndose al engranaje de un sistema global integrado. ¿Y por qué estamos tan seguros de esto? Porque hay 5 razones fundamentales, tanto económicas como proféticas. Garantiza especialmente que el dragón asiático abrazará la agencia del nuevo orden mundial. Vamos a la primera, la telaraña de las exportaciones. China no es una isla económica diferente, es la fábrica del mundo. Es muy probablemente que es el dispositivo desde que en el que tú estás leyendo este texto o estás escuchando este video, la ropa que llevas puesta o los electrodomésticos de tu hogar tengan componentes fabricados allí en China. Su supervivencia económica, la estabilidad y su inmensa clase media y la paz social de ese país dependen absoluta y dramáticamente de que las naciones occidentales le sigan comprando a China. Si China se aísla de un gobierno mundial, enfrentaría entonces embargos, sanciones y aranceles que colapsarían su economía interna. Necesita jugar el juego internacional. Segundo, la trampa de la deuda y las élites financieras. Las potencias sueñan con dominar el mundo. Estados Unidos lo sueña, Rusia también lo sueña, el extremismo islámico también lo sueña, pero por encima de las banderas nacionales existe una red de entidades financieras e instituciones privadas que son supranacionales, como el Fondo Monetario Internacional o el Foro Económico Mundial, que dirigen el flujo del capital del planeta sin haber sido elegidas por ningún voto popular. Están por encima de los gobiernos mortales. Muchos países, incluido China, incluyendo a China, en ciertas de sus inmensas redes de inversión global, como por ejemplo la nueva ruta de la seda, están profundamente entrelazados a estas deudas y compromisos. Cuando estas élites presionen el botón de reinicio global, un gran reseteo financiero mundial estará a las puertas. Todas las potencias, por pura necesidad de liquidez y también de supervivencia de su moneda, tendrán que sentarse a la mesa de negociaciones. Vamos a un tercer punto del por qué China también se unirá al nuevo orden mundial, y es el modelo perfecto de sumisión social. La realidad es que a la élite globalista del occidente le fascina en secreto el modelo chino. A través de décadas de reeducación social y de la supervisión de libertades individuales y también de la implementación del temido sistema de crédito social, el gobierno chino ha logrado una sumisión casi total de su inmensa población. El control es férreo. Cámaras en cada esquina, reconocimiento facial, censura digital, y si se desobedeces no puedes comprar un billete en el tren o de avión. Ahora, te hago la pregunta, ¿esto te parece familiar? Es exactamente la antesala tecnológica de lo que describe Apocalipsis capítulo 13, que ninguno pudiese comprar ni vender. La élite global que busca implementar el nuevo orden mundial anhela ese mismo tipo de control, disciplina y docilidad para el mundo entero. Cuando llegue el momento de unirse, China no se sentirá como una nación vencida, sino que se sentirá orgullosa de exportar su modelo autoritario disfrazado de eficiencia al resto del mundo. Si mañana el gobierno de Pekín decide entrar en el globalismo, es la directriz oficial. 1.400 millones de ciudadanos están simplemente listos para obedecer. No habrá marchas de protesta porque ya están acostumbrados a estos. Cuarta estrategia: las catástrofes y la tiranía del caos. Las profecías bíblicas nos advierten que el catalizador definitivo que empujará al mundo entero, incluyendo a China, a abrazar el gobierno único de emergencia serán las crisis medioambientales y sanitarias sin precedentes, a lo que hoy nosotros llamamos catástrofes naturales. Deberíamos entonces empezar a llamarlas catástrofes artificiales: el cambio climático descontrolado, los derrames tóxicos, la polución asfixiante en el aire, la desforestación y la aparición de virus de rápida mutación. Apocalipsis describe un tiempo donde los hombres desmayarán de terror y expectación por las cosas que sobrevendrán sobre la tierra. Lucas 21:26.
Ya hemos vivido un ensayo general en esta última pandemia. Vivimos como ante el terror de perder la vida en el mundo entero, desde la democracia liberales hasta las dictaduras. Cerraron las fronteras, se detuvo la economía, se arrebató las libertades básicas a los ciudadanos de la noche a la mañana, sin debate previo. Cuando las calamidades se multipliquen en el mundo, la hambruna se apriete y el pánico sea tan abrumador que Estados Unidos, como Europa, como China, clamarán desesperadamente por una autoridad central fuerte, un salvador global que ponga orden en medio del colapso, cueste lo que cueste en términos de derechos humanos. Vamos a un quinto punto y es acerca de la explosión sobrenatural y el engaño final. Este es el factor turbo del golpe de la gracia profética, para que las naciones con culturas e ideologías tan diametralmente opuestas como un país capitalista o una teocracia islámica o un gigante comunista ateo que se unan bajo un mundo o un estandarte, un solo estandarte, se necesita un pegamento mucho más fuerte que la economía. Se necesita algo que desintegre el intelecto, abrume los sentidos. La Biblia nos advierte que ese pegamento será lo sobrenatural. Apocalipsis 13 del 13 al 14. Dice que sobre este poder del falso profeta hará grandes señales de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le permitió hacer. Ahora, no pases por alto estas palabras: engaña a los habitantes de la tierra. Eso incluye a los ateos occidentales, a los funcionarios comunistas chinos. El enemigo de nuestras almas, Satanás, es un ser de inteligencia milenaria. Sabe que para doblegar el ateísmo tiene que mostrarle pruebas tangibles. Así es que viene una ola de manifestaciones espiritistas, apariciones místicas, sanaciones espectaculares e inexplicables y mensajes supuestamente provenientes del más allá, promovidos por entidades religiosas como por ejemplo el esfuerzo ecuménico actual del Vaticano y respaldos por milagros que la ciencia no podrá refutar. Será tan sobrecogedor que el mundo entero quedará fascinado. Millones de personas dirán: yo era ateo, yo era un político del partido que solo creía en la materia, pero acabo de ver el fuego descender del cielo. Acabo de ver a mis antepasados hablarme. Ya no dudo, ahora creo. Esta irrupción demoníaca unirá a los budistas, musulmanes, cristianos nominacionales, políticos, laicos y regímenes comunistas bajo un solo manto de asombro y adoración falsa. Recuerden la profecía de Apocalipsis capítulos 16 del versículo 13 y 14. Juan vio salir de allí 3 espíritus a manera de ranas, pues son los espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla. Estos espíritus de demonios no hacen distinciones ideológicas. Van a los líderes del mundo, van a Washington, van a Bruselas, van al Vaticano, van a Beijing, y a través de milagros engañosos el gran dragón será convencido incluso de unirse a la última nueva rebelión del mundo. ¿Cuál es el sello de la esperanza? La mano inquebrantable del Padre de la historia profética se está volviendo cada día más emocionante y precisa. Mira, la verdad que las profecías bíblicas no nos muestran una película sobre tanques chinos invadiendo nuestras ciudades. Nos muestra algo infinitamente mucho más importante: la anatomía del engaño global que operará a través de política, tecnología y la economía y las falsas religiones para someter, mis queridos, al mundo y a la conciencia humana. El verdadero dragón rojo que gobernará temporalmente al mundo no es el gobierno de China, es la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Apocalipsis capítulo 2, el versículo 9. Engañará a la inmensa mayoría utilizando el hermoso discurso de unidad política y paz. Seducirá a las naciones con soluciones mágicas y la crisis climática, y arrodillará a las masas con milagros que parecerán divinos, pero que provendrán por el mismo abismo. Pero tú no tienes que ser engañado. Hay un antídoto absoluto contra esa tiranía intelectual y espiritual: conocer y amar la Biblia. La palabra de Dios es el manual táctico que expone los planes del enemigo
milenios antes de que ocurran. Cuando abres tú la Biblia, le quitas la máscara a Satanás. La profecía es como una antorcha encendida en una habitación completamente oscura. Te muestra exactamente dónde pisar y qué obstáculos evitar. Conocer esta verdad no es solo para llenarte de ansiedad, sino para llenarte de una paz inquebrantable. Imagínate por un momento a una niña pequeña de 5 años que se dispone a cruzar una avenida enorme, llena de tráfico ensordecedor y peligros. Si estuviera sola, estaría aterrorizada, paralizada del miedo, pero no está sola. Va agarrada con la fuerza de una mano firme y amorosa que es la de su padre. Ella mira los autos gigantes pasar a toda velocidad, pero no siente pánico. Está tranquila porque sabe que su padre jamás la soltará. Sabe que él, o sea, su padre, está dispuesto a dar su propia vida antes de permitir que le pase algo malo. Confía en que él le guiará sana y salva otra vez de nuevo a su casa. Así es que, mi querido, esta niña eres tú en medio del caos del fin del mundo. Y ese Padre amoroso es el Dios del universo. Él te está ofreciendo su mano hoy. Los imperios caerán, las economías colapsarán, el dragón intentará asustar al mundo con su último rugido, pero no te sueltes de la mano del Creador. Él ha prometido acompañarte a través de la tormenta hasta el final, y Él mismo será quien le aplaste la cabeza al dragón de una vez para siempre. Así es que con Dios tú estás seguro. Tras descubrir que la Biblia desmiente el mito de la invasión asiática y revela el verdadero plan del diablo para unir a todas las naciones mediante el engaño, la pregunta es: ¿cómo tú te sientes frente a esto? Por favor, déjame un comentario, yo quiero leer tu perspectiva. Si este tiempo juntos te ha ayudado a disipar el miedo y a fortalecer tu fe, regálanos por favor un me gusta, comparte este texto con aquellos o este video con aquellos que viven angustiados con las noticias. Suscríbete para seguir profundizando en la luz de la verdad profética, porque la noche está avanzada, pero la mañana gloriosa está a punto de despuntar. Que la paz sobrenatural de Cristo gobierne tu mente hoy y que la gobierne siempre. Vamos a orar. Eterno Dios, hemos navegado por un tema muy complicado, el conflicto en los últimos días, y ruego por la persona que está del otro lado de la pantalla. Bendícela, permítele afianzarse en las Escrituras y que cuando tú vengas por segunda vez la lleves al reino de los cielos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Síguenos para más comentarios y también para más contenido. Dios te bendiga.